Bueno, buenas tardes. Espero que me estén escuchando normalmente. Bienvenidos a la semana UNIPE virtual. Hoy vamos a escuchar la conferencia de Carlos Viroco, titulada Hombres y Mujeres frente a la Justicia, Buenos Aires 1730-1785. El profesor Viroco es licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Luján, doctor en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, tesis defendida en el 2015, miembro del nodo rioplatense de la red columnaria del proyecto Redif de Barcelona y del Centro de Historia Argentina y Americana de la Universidad de La Plata. Profesor asociado a cargo de la materia Historia de Latinoamérica, Historia Latinoamericana Colonial e investigador en la UNIPE. La mecánica de la conferencia va a ser el doctor va a hablar, va a exponer su tema, y cuando termine vamos a tener tiempo para hacer preguntas, para el que quiera hacer preguntas, así que toda intervención, pregunta y demás queda para el final. Bien. Así que bueno, Carlos, cuando vos quieras. Bueno, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, agradezco la presentación y la invitación del UNIPE para dar esta charla, y me voy a dedicar a un tema al cual estuve bastante metido hace un tiempo ya largo, pero bueno, siempre es bueno reflotarlo porque tiene bastante actualidad esto de rescatar las raíces del ejercicio de la justicia en el Río de la Plata y en particular en Buenos Aires. Voy a hablar de las zonas rurales, no de la ciudad, quiero aclarar esto. La ciudad amerita otro trabajo aparte que puede ser tema en una futura charla en UNIPE Digital. En este caso vamos a hablar de las zonas rurales. Pero primero vamos a hablar de la noción de justicia. Voy a ver si puedo desplazar. A ver. No me deja desplazar el... A ver. Ahora sí. Ahí está. Bueno, hablemos primero de la idea general de justicia que imperaba entonces en la monarquía española, y que la monarquía española, digamos, aplicó aquí en territorio americano. Esa idea de justicia entra en coalición con nuestra actual idea de justicia. Y lo que quiero dejar claro es que no existía una justicia equitativa, como la que tenemos hoy, que por lo menos teóricamente hoy le garantiza a todos los mismos derechos. Lo que entonces existía era lo que se conoce como justicia distributiva, que era definida como dar a cada uno lo suyo. Esta justicia se fundaba en el reconocimiento de una sociedad altamente jerarquizada, en la que cada estrato social tenía derechos y obligaciones distintivos, diferenciados, y era tratado cada estrato por la justicia de manera distinta. En el caso de América, esos estamentos o estratos eran reconocidos como castas, y se basaban en la pertenencia étnica de cada sujeto. Estaban los españoles por encima, sean criollos o peninsulares, y por debajo estaban mestizos, mulatos, indios, negros, etc. Cada uno de ellos era tratado por la justicia de manera distinta. Los integrantes de la población blanca, que frente al sistema de castas eran reconocidos como superiores, gozaban de ciertos privilegios frente a la justicia, sobre todo en cuanto a las penas aplicadas a quienes cometían un delito. Un ejemplo típico que ustedes seguramente conocen es que cuando un ladrón era blanco, era llevado directamente a la cárcel, pero si el que cometía ese robo era un mestizo, era primero azotado públicamente y después era encarcelado. Acá ven la metodología diferente que utilizaba la justicia de entonces frente a las distintas personas de acuerdo al estrato étnico al que pertenecían. Y ahora pasemos sí a la justicia rural, porque justamente
existía entonces un marco jurídico distintivo, lo que se conoce como justicia de la Santa Hermandad o justicia de la Hermandad. Y se trató de una institución creada por los Reyes Católicos, que después se adaptó a la América Española, pero que fue creada en la península ibérica en otro contexto, que era, el objeto de ella era que las comunidades rurales se defendieran de los salteadores de los caminos, de los bandidos, digamos, que infestaban los campos, pero también de los excesos de la justicia señorial. Bueno, se trataba justamente de un cuerpo de agentes de justicia, se llamaban alcaldes de la hermandad, que dependía del cabildo de cada ciudad y que se desplazaba por los campos circundantes a esas ciudades imponiendo el orden. Bueno, estos agentes, como les dije, eran reconocidos, eran llamados alcaldes de la Santa Hermandad, y a la cabeza de ellos se encontraba un miembro del cabildo que se llamaba el alcalde provincial de la Santa Hermandad. O sea que estaba el cabildo, por debajo, dentro del cabildo, un miembro del cabildo que tenía voz y voto en la discusión del cabildo, el alcalde provincial, y por debajo de este se nombraban alcaldes de la hermandad, que eran los que recorrían los campos. Existía un conjunto de delitos que se encontraba bajo la jurisdicción de los alcaldes de la hermandad, como ser los asaltos de los bandoleros, o los robos efectuados por los cuatreros, o cualquier acto de violencia que sucediera en el campo o en los pequeños caseríos de las zonas rurales. O sea que había una justicia para la ciudad y una justicia para el campo. Pasemos a la diapositiva siguiente. ¿Qué pasó en el caso de Buenos Aires? Bueno, hasta la década, desde 1606, o por lo menos tenemos testimonios desde 1606, hasta la década de 1750, el cabildo se conformó con designar solo 2 alcaldes de la hermandad para toda la campaña. Aunque en la segunda mitad de ese siglo, del siglo XVIII, se vio forzado a aumentar su número porque no eran suficientes como para intervenir en los casos de justicia. Hasta entonces, estos 2 alcaldes debieron patrullar un territorio desmesuradamente extenso que iba desde la frontera con la jurisdicción de Santa Fe hasta el río Salado. Uno de esos alcaldes operaba al norte del río Las Conchas, que es el actual río Reconquista, y el otro al sur de ese río. Bueno, generalmente se abocaron a cumplir con funciones policíacas, como era perseguir a cuatreros, vagos y gente de mal vivir. Pero pronto se agregaron esas funciones, otras de tipo judicial, como la de encabezar las sumarias de esos delincuentes antes de enviarlos a Buenos Aires, o la de resolver causas de deudas de poca cuantía entre los vecinos del campo. Ahora sí pasamos, esto te ha sacado el Google Meet, y ahí traté de un poco transponer lo que era el área de jurisdicción de Buenos Aires en ese momento. Justamente en esta diapositiva lo que vemos es la zona de ocupación real sobre la cual el Cabildo de Buenos Aires ejercía su jurisdicción. Fíjense que es una franja bastante estrecha que se extendía desde la bahía de San Borombón, no sé si logran reconocer, la provincia de Buenos Aires, el río de la Plata, hasta el arroyo del Medio, lo marco acá con el puntero, que era el límite que separaba la jurisdicción del Cabildo de Buenos Aires de la jurisdicción del Cabildo de Santa Fe. La línea punteada que ven acá en el medio muestra la subdivisión entre las áreas atribuidas a cada uno de esos 2 alcaldes de la hermandad. Esto sería el río Reconquista, en ese momento río Las Conchas, una al norte del río Reconquista, donde estaba el alcalde de la campaña al norte, y otra al sur. Como se ve, su radio de actuación era extensísimo, diríase que casi inabarcable. Bueno, vamos a ver después en la siguiente diapositiva, tratar de graficar la complejidad del ejercicio de la justicia en la campaña bonaerense colonial. Porque obviamente los 2 alcaldes no bastaban para atender a todos los pleitos y casos y persecuciones de delincuentes que había en la campaña, y hubo que reforzar con otro tipo de agentes de justicia, otros funcionarios rurales, de los cuales voy a hablar ahora.
Durante la primera mitad del siglo XVIII, como dijimos, los dos únicos alcaldes de la hermandad nombrados anualmente para toda la campaña bonaerense resultaban insuficientes. Por lo tanto, tanto el cabildo como el alcalde provincial y otras autoridades locales, como eran el gobernador o el teniente de rey, que era una especie de vicegobernador, procedieron a nombrar otros agentes de justicia. Eran los llamados jueces comisionarios o comisionados, que tenían funciones parecidas a los alcaldes de la hermandad. O sea, a estos dos alcaldes de la hermandad se le agregaron refuerzos, otros agentes, llamados jueces comisionados o comisionarios, que también recorrían la campaña atendiendo problemas de delitos, etcétera, etcétera. Bueno, ahora vamos a ver en el gráfico. Fíjense, este gráfico muestra los nombramientos y se ve cómo hubo una superposición de competencias. ¿Por qué? Bueno, y esta superposición de competencias, donde el gobernador, el teniente de rey, el cabildo de Buenos Aires, después se le agrega otro cabildo, que es el cabildo de Luján, después les explico cómo surge este cabildo, se superponen sus nombramientos de agentes de justicia, y eso a veces ocasiona fricciones por la multitud de funcionarios que tenían la facultad de administrar justicia en un marco de competencias que eran legítimas, pero que no estaban bien deslindadas unas de las otras. Y esto se le agrega a lo que decía antes, un nuevo actor en este conflicto jurisdiccional, el Cabildo de la Villa de Luján, que fue erigido en 1756. Una parte del territorio del Cabildo de Buenos Aires se separó para tener una nueva cabecera, que fue la Villa de Luján, que fue reconocida como villa en 1756, aunque existía desde bastante antes. Esta corporación municipal, la de Luján, obtuvo jurisdicción sobre una franja del territorio que se extendía desde el río Areco hasta el río Reconquista. Y de esa manera cortó en dos, ahora vamos a verlo en un mapa, la jurisdicción de Buenos Aires. En un principio, el Cabildo de Luján también nombraba un alcalde de la hermandad, pero con el tiempo nombró a tres, para tres partidos distintos: Pilar, Cañada de la Cruz y Areco. Y ocasionalmente también nombró jueces comisionados. Así que acá ven todos los nombramientos de agentes en la campaña. Es mucho más complejo, pero para lo que vamos a hablar hoy me parece suficiente. Bueno, no obstante, con la creación del virreinato se produjo un proceso por el cual sería el Cabildo de Buenos Aires el que finalmente concentraría la administración de la justicia en las zonas rurales, y el que asignaría a cada agente de justicia un territorio propio, que sería denominado partido, y que es el origen remoto de los municipios actuales. Algunos municipios actuales surgen con el nombramiento de los primeros alcaldes de la hermandad en 1785, ahora vamos a hablar de eso, Areco, Arrecifes, San Nicolás, y en el conurbano La Matanza. Sigue siendo el mismo partido que creó el Cabildo de Buenos Aires en 1785. El primer paso de este proceso se produjo en 1783. Ese año se produjo un conflicto entre el Cabildo de Luján y el virrey Vértiz. ¿Por qué? Porque los cabildantes de Luján renovaron su plantel, eligieron una nueva planta de funcionarios sin pedir la aprobación al virrey. Y el virrey Vértiz, ofendido, suspendió al Cabildo de Luján en sus funciones y le quitó su territorio. Y ese territorio volvió, por lo menos provisoriamente, durante 10 años, al Cabildo de Buenos Aires. Así que el Cabildo de Buenos Aires aprovechó este conflicto para volver a extender su jurisdicción a todo el territorio de lo que es el norte actual de la provincia. Y un segundo paso se dio en 1784. Entonces, Francisco de Paula Sanz, que era el gobernador intendente, una especie de segundo funcionario detrás del virrey, persuadido de que el aumento de la población en los partidos rurales había incidido en aumentar la criminalidad también, consideró que era necesario que se dispusiera de más alcaldes de la hermandad para que contuvieran la delincuencia y el cuatrerío. Por esas razones, el 27 de diciembre de 1784
se autorizó al Cabildo de Buenos Aires para que ampliara el número de alcaldes de la hermandad. Y el Cabildo porteño aprovechó el padrinazgo de este alto funcionario para extender su jurisdicción a toda la campaña bonaerense, y en enero de 1785 el territorio resultó dividido en 15 partidos, cada uno de los cuales tendría un alcalde de la hermandad, incluyendo Pilar, Cañada de la Cruz y Areco, que le fueron quitados al Cabildo de Luján. Y acá hay otra novedad, que es también el Cabildo de Buenos Aires nombró alcaldes para 6 partidos de la banda oriental. Ahora vamos a ver en el mapa esto, usando el mismo mapa anterior, en esta diapositiva. Vemos la zona ocupada por los españoles, que era un poco mayor a la que vimos en el mapa anterior, debido a que la frontera con los araucanos había avanzado por medio de un sistema de fortines, se había establecido casi en el río Salado. Ven acá el lugar que le tocaba al Cabildo de Luján, está marcado en amarillo, y el redondel rosado sería la villa de Luján. Eso en 1785 vuelve a integrarse a la jurisdicción de Buenos Aires. Buenos Aires nombró a partir de entonces 9 alcaldes para la zona sur, los 3 alcaldes que se nombraban en la zona de Luján, 6 alcaldes de la hermandad para la zona norte, y otros 5 alcaldes para la jurisdicción que tenía alrededor de Colonia de Sacramento en la banda oriental. Esto es interesante verlo para los que estudian el área rioplatense. Hasta que Artigas se impone en la banda oriental, todo lo que era la zona de Colonia, hasta el Río Negro, incluyendo Soriano, Mercedes, y otros pequeños caseríos, villas, le pertenecía a la jurisdicción de Buenos Aires. Y era el Cabildo de Buenos Aires, hasta 1811, el que nombró alcaldes para esa zona. Vean, al norte está la jurisdicción del Cabildo de Santa Fe, que abarcaba también Entre Ríos, y hacia un costado en la jurisdicción del Cabildo de Montevideo, que como ven, no abarcaba toda la banda oriental, sino que una parte le correspondía a Buenos Aires. Bueno, ahora sí vamos a hablar de delitos. Hacemos un análisis del delito tal cual era concebido entonces. No hace falta decir que la concepción de delito varía con las épocas y está muy sesgada respecto de los parámetros sociales y de las valoraciones epocales. Por lo tanto, cuando digo delito, cuando hablo de litigiosidad, que sería el delito causa litigios, causa la intervención de la justicia, siempre nos estamos apoyando en las concepciones de la época, lo cual no quiere decir que las compartamos. Bueno, este es un trabajo personal, si quieren después les paso dónde está publicado, que hice sobre el análisis de 221 expedientes de justicia provenientes en parte del Archivo General de la Nación y en parte del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, Ricardo Levene, que está en La Plata, y que son todos los expedientes relativos a las zonas rurales de la jurisdicción de Buenos Aires entre 1731 y 1785. Y en base a estos pudimos ensayar una tipología de la criminalidad en ese periodo. ¿Por qué corté en el 85? Porque en el 85 se le dan otras atribuciones a los alcaldes de la hermandad. Se les permite, por ejemplo, iniciar sucesiones y testamentarias. Se le dan una jurisdicción, digamos, se le acrecientan las funciones de tipo judicial. Por lo tanto, decidí cortar ahí, porque hasta ahí habían tenido una función más bien policíaca. Desde ahí también tuvieron una función de auxiliar a los jueces en Buenos Aires, con ese tipo de colaboración en la testamentaria, sucesiones, etc. Así que corté en ese momento. Bien, y lo que ven acá son los porcentajes de las distintas tipologías delictivas. Por un lado, el tema de la violencia física, por otro, el mantenimiento del orden público, por otro, el tema de la moralidad, el tema de la protección de la propiedad, y otros para otro tipo de
conflictos. Vamos a hacer un análisis de cada una de estas tipologías, y en algunas vamos a dar ejemplos también sacados de algunos expedientes. Bien, pasamos a la siguiente. Entremos al tema de la violencia física. Bueno, la violencia física está directamente ligada, a mi entender, a dos factores. Por un lado, el hecho de que las vecindades rurales son relativamente recientes. Es una zona con una población afincada 2 o 3 décadas atrás, nada más. Con lazos de solidaridad que todavía son poco sólidos. Y por otro lado, nos encontramos con que esta zona es una zona de alta afluencia de migrantes que vienen o bien de las provincias norteñas, Córdoba, Santiago del Estero, el Tucumán, o bien de Misiones y del Paraguay, perdón. Y estos migrantes que vienen del interior generan desconfianza y siempre son puestos en el centro de los conflictos que aparecen en estos pleitos o litigios. Y a eso vamos a agregarle un dato no menor, que es resaltado por un historiador que se ha dedicado a esto, fallecido desgraciadamente hace pocos años, Carlos Mayo, y él nos cuenta que la población masculina en ese momento estaba fuertemente armada, lo cual complicaba todo tipo de situaciones respecto a la violencia física o a los pleitos. No había ningún hombre, desde muy jovencitos, que no les faltara un facón o un cuchillo, y que además, de acuerdo a la cultura de la masculinidad de la época, no, eran muy rápidos en sacar ese facón o ese cuchillo cuando se armaba una gresca o había algún problema. Por lo tanto, digamos, esto favorecía los enfrentamientos, los conflictos y la criminalidad. Volviendo a los hechos de violencia, hay toda una tradición, tanto historiográfica como literaria, que coloca a estos sucesos de violencia en los centros típicos de sociabilidad, como eran las pulperías o los antros de juego. Pero lo cierto, o por lo menos viéndolo yo desde estos 221 expedientes que analicé, es que en realidad lo que predominan no son los enfrentamientos que a lo mejor estamos muy influenciados por Martín Fierro, por Santos Vega, esto de ver a dos gauchos, digamos, enfrentándose cuchillo en mano en una pulpería, sino que por lo general los altercados y las riñas o bien son en campo abierto, o bien son en los ranchos de las estancias, y movidos por razones personales, no por deudas de juego, ni por apuestas, ni nada por el estilo. O sea, separemos lo que es la tradición literaria de la realidad, por lo menos en esta época, no hablo del siglo XIX, hablo de las décadas centrales del siglo XVIII. Y lo que vemos es que son comunes los enfrentamientos a cuchillo, seguidos de heridas o incluso de muertes, entre los peones de una ranchería, o bien entre peones y patrones, por distintas razones de tipo personal. Pasemos a la diapositiva siguiente. Bueno, vamos a los atentados contra la propiedad. La inmensa, como ustedes imaginarán, la inmensa mayoría de los pleitos generados por los atentados contra la propiedad se centran justamente en la propiedad del ganado. El cuatrerismo empieza a ser más reprimido. Fíjense qué dato importante, siempre hubo cuatrerismo, pero había una discreta tolerancia respecto al robo de animales. Es como que cuando desaparecía una vaca y se lo comía una familia pobre, había como un dejar pasar esto. Siempre que se devolviera el cuero, por ejemplo. Pero el cuatrerismo es mucho más reprimido, con fuerza, desde que el puerto de Buenos Aires se reactiva a causa de las reformas borbónicas y crece enormemente la demanda de cueros, lo cual hace que los agentes de justicia sean llamados por los propietarios de ganado para perseguir a quienes venden cueros robados. Esto desde 1770 en adelante se hace cada vez más acuciante.
Sin embargo, hay otro tipo de pleito que se produce a lo largo del siglo XVIII y que tiene que ver con el manejo colectivo de los ganados. Como es bien sabido por ustedes, las estancias no estaban cercadas ni tenían alambrados. La difusión del alambrado masiva es de la década de 1860, 1870, estamos más de un siglo antes. Y los animales, a causa de las sequías, se dispersaban o bien se mezclaban con los rebaños de los vecinos, lo cual traía complicaciones y problemas. Algunos hacendados, estancieros, se, digamos, aprovechaban de esta confusión y aprovechaban para marcar como propios, usando el hierro de marcar, obviamente, los terneros ajenos. Gran parte de los pleitos que figuran entre estas 221 expedientes que yo consulté, tiene que ver con el hecho de que no se respetaban las normas colectivas de marcar los ganados en ciertos meses del año, si no me equivoco eran de septiembre, octubre o noviembre, en que el cabildo daba la orden a todos los estancieros de que marcaran sus animales, todos a la vez. ¿Para qué? Para que nadie se aprovechara y marcara antes al ternero del vecino como propio, con su propia marca. Y cuando había una sequía, el cabildo organizaba a los hacendados para que salieran todos juntos a recuperar a sus animales y después se los repartieran de acuerdo a las marcas que tenían. Y a proporción los terneros, lo que llamaba a prorrata, o sea, cuando se escapaban los terneros, vos tenías 10 animales, te daban un ternero, vos tenías 20, te daban 2 terneros, vos tenías 50, te daban 5, así en proporción. Pero salían todos juntos a buscarlo. Cuando salía un hacendado solo, y se llevaba ternero de otro, esto generaba problemas. Bueno, hay varios expedientes relacionados con esto, con el manejo colectivo de los ganados, en una época en que los ganados se mezclaban porque no había, digamos, cercados que delimitaran las propiedades, y porque además las pasturas eran comunes. Esto es una norma desde Carlos V en adelante, Carlos V en una real cédula, estamos hablando del siglo XVI, dictamina que en América los pastos son comunes. Por lo tanto, si tu vaca está comiendo los pastos del terreno del vecino, no hay ningún problema, porque los pastos son de la comunidad, no son del propietario del terreno. Ahora sí pasemos a un asunto interesante, que es el tema de los delitos de índole privada contra la moralidad. Bueno, no es desconocido por ustedes que durante la Edad Moderna no había todavía trazado un límite preciso entre lo privado y lo público. Esto llevó a que los agentes de justicia pudieran inspeccionar los hábitos y comportamientos de la población rural e intentaran imponer la moral sostenida por la Iglesia Católica. No obstante, este es un punto que se presta muchísimo al debate. Porque esto es en la teoría, y de hecho los alcaldes lo hacían, inspeccionaban la vida privada de los habitantes del partido en donde ellos ejercían la justicia. Pero nos hallamos frente a una población cuyos comportamientos sexoafectivos eran sumamente libres. Algo que hablábamos antes con Alfonso y con Diego, antes de empezar la charla, el hecho de que el siglo XIX es mucho más conservador que el siglo XVIII. Esto pasaba en el campo también. En el siglo XVIII era muy común el hecho de que las parejas de novios convivieran, así como conviven hoy, convivieran antes de casarse. Y de hecho, cuando se daban palabra de matrimonio, esta es una figura que la Iglesia respeta muchísimo desde el Concilio de Trento, el hecho de que cuando se da palabra significa que después te vas a casar con esa persona, ni bien se daban palabra de matrimonio, ni bien se comprometían, empezaban a convivir, y después en algún momento pasaban por la iglesia, incluso después de tener 1 o 2 hijos. Los curas hacen lo imposible, los párrocos, para rectificar esta situación, pero se les va de las manos. Y alguna vez hice una investigación para un partido de la entonces jurisdicción de Buenos Aires, Cañada de la Cruz, donde, digamos,
hice un cálculo sobre el intervalo protogenésico, que sería la distancia que existe entre el casamiento de una pareja y el nacimiento del primer hijo, y dio el llamativo resultado que en un partido del siglo XVIII, Cañada de la Cruz, hoy sería Exaltación de la Cruz, más o menos entre el 20 y el 30% de las parejas se casaba estando ella en un avanzado estado de gestación, lo cual quería decir que había sexualidad prematrimonial. Y no en todos los casos la sexualidad prematrimonial lleva al matrimonio, por lo tanto estamos viendo que hay una actitud más bien laxa respecto a la sexualidad de los jóvenes. De hecho, los jóvenes de todos los estratos sociales, incluso los hijos y las hijas de los estancieros, convivían por fuera del matrimonio, y en los expedientes judiciales que he consultado, hay evidencias de parejas que viven amancebadas, sin casarse, durante más de una década. O sea que el interés del alcalde, de la hermandad, y la acción que puede tener el cura sobre esas parejas es más bien limitada. En realidad, la actuación, en este sentido, ¿no?, la actuación de los agentes de justicia es más bien selectiva, porque estos reaccionan contra los amancebamientos cuando hay otras causas como detonantes. Por ejemplo, con frecuencia se acusa a algún sujeto por haber robado una vaca, por ejemplo, y se agrega, este sujeto también está amancebado, como si fuera un agravante, pero no la acusación principal. O sea, cuando hay que sacarlo a colación para complicarlo con otro tipo de situaciones conflictivas o de delitos, se lo saca, pero si no, se lo tolera. Vamos a tomar un caso, sacado de un expediente. Este caso de 1780, un alcalde acusa a un muchacho llamado Ignacio Urueta por tener, entre comillas, ilícita comunicación con una mujer casada llamada Juana Piñero. En realidad, lo que sucede acá es que el alcalde estaba enquistado con este muchacho porque los sospechaba que él era un ladrón de ganado. Además estaba desocupado, por lo tanto era un vago, y por eso le inicia un pleito. Y en realidad ese amancebamiento era conocido de mucho tiempo antes, por la comunidad que rodeaba a esta pareja. De hecho, Juana Piñero, la mujer, estaba casada. Y el marido en un momento se va a Santa Fe, a negocios, durante varios meses, y cuando vuelve se encuentra que ella está embarazada de este muchacho, e igual la perdona. Bueno, ahí interviene el alcalde, y cuando Juana es interrogada, reconoce que desde hace largo tiempo era amante de este joven Ignacio Urueta. Pero para defenderse, fíjense, se escudó en su condición de mujer, cuya debilidad la hacía propensa a caer en el pecado y por eso debía ser disculpada. Fíjense la palabra que usa, dice, yo fragilicé, dice la mujer. ¿Qué significa fragilicé? He caído como frágil en el pecado. Por lo tanto, como débil y frágil que soy, merezco el perdón, merezco la conmiseración de la Iglesia y de la gente de justicia. Ella afirma en su declaración, entre comillas, hace 2 o 3 años fragilizó con el referido Urueta, y hace como 1 año que le ha pedido que se retire, o sea, ella estuvo 2 años con él, pero hace como 1 año le pide que, bueno, cortémosla con esta. Dice, le pidió que se retire y que la deje, temerosa de que llegase a saberlo su marido. Pero él, Ignacio, no ha querido, obligándola a que siguiera con él en pecado. Fíjense cómo la mujer, por un lado, se autoidentifica como débil, yo fragilicé, dice, y por otro lado, le atribuye todas las culpas a él. Él la hace volver a caer en el pecado. Ella no se puede resistir porque es débil como mujer frente a esto. En cambio, Urueta, el muchacho, cuando es capturado y es obligado a confesar, declaró que se trataba de una unión consensuada. Dice que Juana tuvo amistad ilícita con él por su propia voluntad.
Hay un montón de casos de esto, tanto en Buenos Aires como en la jurisdicción de Montevideo, de Santa Fe, cantidad de este material en el archivo de la provincia, en el archivo de la Nación. En realidad estaba puesto bajo interdicto todo vínculo que estuviera por fuera de los vínculos sacramentados. O sea, la Iglesia desde Trento, 1563, dictamina que los únicos vínculos reconocidos son los vínculos en los cuales se han casado in facie ecclesiae, o sea, frente a la Iglesia. Bien, hay un montón de prácticas alternativas, no solo el amancebamiento, sino que incluso he encontrado 2 casos de homosexualidad dentro de los expedientes, donde también estas prácticas alternativas son, digamos, combatidas por los agentes de justicia. Lo que hay que preguntarse es por qué las combaten, porque recién salen a la luz cuando están complicadas con algún otro tipo de delito. Solo cuando es muy escandaloso, por ejemplo, me encuentro con 2 personajes que los 2 son familias muy importantes de un partido de la provincia, que ambas tienen una capilla donde van los fieles a oír misa, y bueno, la dueña de una capilla es la amante del dueño de otra y no se han casado, y bueno, es demasiado escandaloso como para pasarlo por alto. Pero por lo general hay como un oídos sordos respecto a esto, salvo que se vea complicado por otros delitos. Vamos a la cuarta tipología, los delitos contra el orden público. Las denuncias por pendencias, alborotos, por desobedecer a un alcalde, cuando el alcalde le pide que obedezca y hay desacato. Y también, esto es interesante, los pleitos por injurias. Hay un número significativo de hombres y mujeres que se sienten heridos en su honor y reclaman que se les ofrezca una reparación. No nos olvidemos que esto es un rasgo típico de las sociedades precapitalistas, donde un insulto o una calumnia se convierten en una afrenta, tanto para el agredido como para su familia o su linaje. Acá también tenemos un caso, como para comentar, este de 1770, e implica a un mestizo, Salvador de Almeida, que trabajaba como peón. Y a Salvador de Almeida, un hacendado, Juan Ramírez, lo contrata, lo conchaba, y le paga 5 pesos por mes para arar su campo. Cuando termina la tarea de arar y de sembrar el trigo, Ramírez lo contrata de nuevo, pero esta vez para juntar leña de biznaga, sería leña de cardo. Sin embargo, cuando termina con la tarea de juntar leña, Almeida no recibe el pago que había sido estipulado y termina insultando a su patrón y se presenta frente al comisionado de justicia del partido para reclamar que su patrón le pague el sueldo. Este comisionado de justicia se llamaba Lorenzo Galván y se presenta en la finca de Ramírez para intermediar entre él y el peón. Y así presenta un cruce de acusaciones. Ramírez, el patrón, acusa a su peón de haber sacado las armas, de haber sacado su cuchillo, y de haberle dicho que lo iba a matar si no le pagaba lo que le había prometido. Además, dice Ramírez, el peón insultó a su mujer y le ha dicho que es una puta. Pero Almeida, el peón, se defiende y le responde: yo no he dicho eso. Ustedes sí me dijeron a mí que yo soy un perro mulato. Fíjense el cruce de insultos entre uno y otros. Acá en realidad se juegan varias cosas. Por un lado, una amenaza de muerte y una injuria contra el honor de una mujer que además es blanca, por parte de alguien que está por debajo jerárquicamente, un mestizo. Por otro lado, fíjense el reclamo del mestizo, que no quiere ser, digamos, reconocido como perteneciente a un estrato inferior al suyo, que es el de mulato. O sea, el mestizo también se siente ofendido porque lo llaman mulato, que es más por debajo del mestizo, en la escala cromática, digamos, o étnica de aquellos momentos.
Sin embargo, el comisionado Galván lo resuelve de esta manera, apelando al orden estamental, privilegiando al blanco sobre el mestizo y llevándose preso al peón por haber insultado a la esposa de su patrón. O sea, fíjense la resolución, que tiene un carácter, digamos, de tintes estamentales muy fuerte. Bueno, acá vemos la evolución de estos 221 casos a lo largo de las décadas, entre el 30 y el 85, donde vemos las distintas tipologías delictivas. En un principio preponderan los pleitos por violencia física, pero con la llegada del virreinato y de las reformas borbónicas pasaron a preponderar los pleitos por atentados contra la propiedad, sobre todo propiedad del ganado. Bien. Y ahora vamos a algo que está muy flotando detrás de los temas de la justicia, que es el tema de la estigmatización de la población flotante, o población móvil, que son los mulatos, mestizos, indios, algunos naturales de la provincia de Buenos Aires, otros migrantes del interior, que no son propietarios y que se mueven de una estancia a otra, trabajando por periodos relativamente cortos, no se quedan mucho tiempo trabajando en las estancias, de repente se retiran a sembrar un poco el terreno, a levantar un rancho, a cazar perdices o ñandúes, a vender su pluma en Buenos Aires y después volver y pasar un tiempo sin trabajar. Y obviamente no hay un mercado de trabajo que los compela a proletarizarse y por lo tanto pueden vivir mitad al margen y mitad integrados en esta economía rural. Es importante observar que no es hasta bastante tardíamente que la figura del vago, que está detrás, digamos, o sea, fijémonos en esta gente que trabaja estacionalmente y después deja de trabajar, viviendo de lo que puede, o viviendo del salario que tuvo mientras trabajaba, y que es estigmatizada y caratulada como vago. En realidad la palabra vago es bastante más tardía. Lo que se usa al principio, recién en los últimos expedientes aparece la palabra vago. De hecho, hay muy pocos expedientes que se hayan caratulado como por vagancia. Solo 4 de los que yo analicé, de los 221, aparecen en la carátula del expediente como que están, digamos, fueron apresados por vagancia. Sí aparece como factor agravante cuando se juzgan otros delitos como el cuatrerismo o el amancebamiento. Es cuatrero y además vago. Y en realidad lo que se trata es que es esta gente a la cual se tolera que trabaje algunos meses sí, otros meses no, porque los estancieros no tienen en qué ocuparlos durante todo el año, por lo tanto les permiten que estén al margen de esta economía en los meses en que hay menos requerimiento de mano de obra. Sin embargo, la ociosidad, de acá la palabra vago, vagamundo o vagabundo, es considerada una figura delictiva por sí misma. ¿Por qué? Porque es generadora de conductas y actitudes peligrosas. La falta de tener una ocupación lícita o de tener medios materiales con que mantenerse se ve agravada por el juego, la ociosidad, las costumbres escandalosas y el hecho de no cumplir con sus deberes de padres y de buenos cristianos. Y acá aparece esta figura que se criminaliza, que es la de vagamundo o vagabundo. En realidad, por encima de que fueran ociosos, lo que los hace peligrosos era su vida errante, el hecho de que fueran de un lado al otro. ¿Por qué? Porque impedía que sus conductas pudieran ser evaluadas por las autoridades, y la brevedad de su permanencia hacía dificultoso que sus valores cristianos pudieran ser debidamente examinados. Por lo tanto, esta gente que va de un lado al otro, no se sabe bien cómo son, qué hacen, qué quieren, y si cometen delitos o no. Y fíjense que en ese momento es muy importante lo que se llama la pública voz y fama, que sería cómo estás reputado frente a la comunidad. Y estos no tienen reputación. ¿Por qué? Porque no están todo el tiempo dentro de su comunidad, se mueven. Y al moverse se convierten en sospechosos. No puedo evaluar lo que hacen. Por lo tanto, opino mal de ellos.
Bien, fíjense que aquí algunos ejemplos de alcaldes en ese momento que hablan, por ejemplo, Domingo Gómez y Francisco Jara son detenidos por ser personas vagabundas, sin bienes de que puedan mantenerse, ni menos estar sujetas a conchavo, por lo tanto, ni tienen vacas, ni tienen tierras, ni tienen trabajo permanente, y lo único que hacen es, dice, estar en solicitud de juegos prohibidos y ofensas de Dios. Y abajo, una palabra que a ustedes les suena mucho, porque es muy telúrica y porque está muy en la tradición literaria y la antigua tradición historiográfica argentina, que es la palabra gaucho, que en realidad en ninguno de esos expedientes, y yo desafío a cualquiera que me muestre un expediente anterior a 1780 donde aparezca la palabra gaucho, en realidad la única palabra que aparece es gauderio. Hay un montón de estudios respecto al origen etimológico, viene del verbo gaudior, que significa divertirse, estos sujetos divertidos, que en vez de trabajar se divierten, están jugando en vez de ocuparse útilmente, son llamados gauderios, que viene de ese verbo en latín. Y la palabra gauderio sí aparece con bastante frecuencia, sobre todo después de 1750. Fíjense, este Juan Rosales, en 1783 es caratulado como hombre gauderio, provocativo y de una vida desastrada y escandalosa en todo tipo de vicios. Ahí tienen la palabra puesta en juego con una caracterización de la persona. Encima además se robó una mujer, la raptó y se la llevó a vivir a los montes. Es un expediente interesante, Juan Rosales. Bueno, y para terminar, frente a la acción de los agentes de justicia, que siempre estaban del lado de los patrones, o sea, de los estancieros, o de los propietarios, o de los hacendados, ¿cómo era la resistencia por parte de esta gente móvil que iba de un lado al otro en la campaña, a veces contratándose como peones, a veces viviendo de lo que podían, a veces sembrando un poco de la tierra? ¿Cómo resistían a la imposición de una justicia que, digamos, una justicia que priorizaba los intereses de los sectores propietarios? Bueno, hay 4 formas de resistir a esto. La primera, que aparece en varios lugares, es la formación de partidas de gauderios o cuadrillas, donde conjuntos de marginales se mueven, digamos, en parte robando y en parte teniendo negocios ilícitos, haciendo cuero de vacas ajenas, y que de tanto en tanto son identificados y perseguidos por los alcaldes. Después, la más común, la B, ampararse en gente decente, buscando el amparo de los poderosos. Acá aparece una figura muy, digamos, estudiada por los que han hecho, digamos, han indagado sobre las zonas rurales rioplatenses, que es la del agregado. ¿Qué sería el agregado? Aquel que, no teniendo tierras y no pudiendo arrendar tampoco tierras, alquilarlas, porque no dispone de plata para hacerlo, lo que hace es pedir permiso a los grandes propietarios para instalarse en sus tierras. Y los propietarios les permiten esto a cambio de contraprestaciones. Por ejemplo, cuando hay que arrar ganado o levantar el trigo, hacerlo gratuitamente a cambio de estar instalado en sus tierras, poniendo un rancho en el fondo de la estancia. Esto es ampararse la gente decente. De hecho, hay muchas denuncias desde Buenos Aires contra los alcaldes, porque los alcaldes protegen a sus agregados, o protegen de los agregados de sus amigos, que a veces carnean alguna vaca y venden un cuero, pero como son parte de la, vamos a decir, de la estructura de patronazgo de los grandes propietarios, no son juzgados y se escapan de las mallas de la justicia. Otra manera de escapar, otra manera de resistir, afincarse en los márgenes del dominio español. Esto es sobre todo en las tierras de frontera, todas las tierras que están alrededor de los fortines, son tierras fiscales que todavía no tienen dueño, son lo que llama tierras realengas, porque le pertenecen al rey, supuestamente, y que los gobernadores, si va algún poderoso a pedirlas, se las dan, pero que por lo general no tienen propietario. Nadie se arriesga a estar en ellas porque están
muy cercanos a la presencia de los indígenas, y sin embargo hay una gran cantidad de gente pobre, marginales, que está instalada más allá de los fortines. O sea, entre los fortines y la zona ocupada por los araucanos. Y la última, buscar refugio en los intersticios entre las propiedades dentro del territorio controlado por el Cabildo de Buenos Aires o el de Luján. Lo que se llama refugiarse entre los montes o en los cardales, en los fondos de las estancias, donde hay montes de cardos, donde hay montes de espinillos, donde hay zonas, digamos, poco vigiladas y donde la gente marginal se puede instalar ahí para resistir o para plantar su rancho y vivir con su familia. Estas son las formas de resistencia. Sin embargo, todo esto subsiste a lo largo del siglo XVIII, pero a comienzos del siglo siguiente se restringen notablemente las posibilidades que tienen de mantenerse al margen del mercado de trabajo y subsistir por sus medios o hacer el uso de los recursos que ofrece la región, ¿no? En 1805 sucede algo que vamos a usar para cerrar. El marqués de Sobremonte aportó un dispositivo legal que contribuyó a inmovilizar a esta población. Un bando por el cual ordenaba que todo aquel que careciera de oficios o de bienes propios debía llevar consigo una papeleta de conchavo firmada por un propietario, sea hacendado o labrador, y otra papeleta donde tenía que firmar el capitán de las milicias del partido, sin la cual, sin llevar esa papeleta, no podía circular con la campaña. O sea que aparece un instrumento de control que es la papeleta de conchavo. Quienes estudiaron en el siglo XIX la conocen porque la siguen usando en la época de Rivadavia, y sobre todo en la época de Rosas, y después en la época de Mitre, donde nadie puede circular sin tener este papel firmado por el alcalde del partido, por un propietario o por el capitán de milicias, que avala que esa persona puede ir de un lugar al otro porque tiene un respaldo de la justicia, un respaldo del sector propietario. Y acá se acaba la movilidad para la población flotante del territorio de la actual provincia de Buenos Aires. Bueno, acá cortamos, les agradezco su atención y estoy abierto a todas las preguntas que quieran hacer. Gracias. Esperen que terminamos de compartir. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, sí, abrimos el espacio de preguntas. ¿Alguien que se anime, que tenga alguna duda, pregunta? Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Bárbara. Yo tengo una pregunta muy chiquita, concreta, que espero haber anotado bien. Cuando en algún momento hubo una filmina o diapositiva que mostraba los distintos nombramientos de los distintos jueces, Sí, comisionados y alcaldes de Santa Hermandad, y había una diferenciación entre alcalde de Santa Hermandad a secas y alcalde provincial de sí, Santa Hermandad. sí. A mí me hizo acordar a las milicias disciplinadas, que a veces se llaman también provinciales, o no. Quería preguntarte, Carlos, ¿qué podías ahondar al respecto de esta palabra? Sí, el alcalde provincial es un cargo venal, o sea, es un cargo comprable. Y tiene voz y voto en el cabildo. Es prácticamente como un regidor más en el cabildo. El regidor era como un concejal que compraba su... Para explicarle a los que no están en el tema, había comprado un asiento y podía participar de los debates en el cabildo, y tenía voz y tenía voto y podía sugerir cosas y discutir, y tenía un asiento para él. Pero además le estaba asignada el control sobre la justicia en la campaña. Hay un problema de conflicto entre el alcalde provincial y el cabildo, porque a los alcaldes de la hermandad a secas, que son los que van a la campaña, los agentes de justicia en la campaña, los nombra el cabildo, pero supuestamente deben obedecer al alcalde provincial. Y el alcalde provincial cada tanto hace reclamos, e incluso 2 o 3 juicios hay donde el alcalde provincial se cruza con el cabildo porque los alcaldes de la hermandad no lo reconocen a él, sino que obedecen las órdenes del cabildo. Sin embargo, varios gobernadores le dan la razón al alcalde
provincial. ¿Está? Pero este conflicto no se termina hasta fines de la época colonial, donde hay, digamos, una superposición de jurisdicciones, donde el cabildo le puede reclamar que hagan cosas a los alcaldes de la hermandad, pero su superior inmediato es el alcalde provincial. Lo que pasa es que el alcalde provincial tiene su aparato propio también, tiene sus comisionados, tiene también un conjunto de agentes de justicia que están por fuera del cabildo. O sea que esa es la complejidad de este tema, que es que en realidad nunca se dilucida bien, deberían obedecer al alcalde provincial, pero en la práctica obedecen al cabildo, y a menudo se cruzan. Y después cuando aparece el cabildo de Luján, hay conflictos entre el alcalde provincial y el alcalde, y los alcaldes del cabildo de Luján también, donde, digamos, el problema es que esto es muy típico de la monarquía española, donde hay superposición de funciones, y donde no está delimitado lo que es poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, donde todo se mezcla, y donde las atribuciones se superponen y entran en conflicto, y este es uno de los conflictos que aparece. Este artículo que yo publiqué en un libro de Barriera, justamente trata sobre todo de esto, de cómo los alcaldes provinciales están en constantes rispideces con el cabildo. De hecho, termina en 1805, cuando el alcalde provincial hace una recorrida por la provincia, por lo que sería la jurisdicción territorial bonaerense, y un alcalde de Las Conchas, lo que sería Tigre, le dice que él no lo obedece a él, sino que lo obedece al cabildo. E incluso le dice una serie de improperios, y bueno, y hay un juicio respecto a esto, lo cual quiere decir que por más que le dan la razón desde 1718 a los alcaldes provinciales, el cabildo en realidad es el que maneja todo el aparato de alcaldes de la hermandad. No sé si esto responde a lo que preguntaste. Es complejo, es complejo, pero también hay una cosa que para mí es que la corona española está interesada en que haya esta superposición, porque los dos aparatos se moderan uno al otro. Es como que el cabildo denuncia las arbitrariedades del alcalde provincial, y el alcalde provincial denuncia las arbitrariedades de los agentes del cabildo, de esa manera se modera. Para mí es como es muy borbónico esto, ¿no? De que las instituciones resten poder una a la otra, digamos, moderándose. Y es lo que yo veo a lo largo de todo el siglo, desde 1712 hasta 1805 más o menos. Después si te interesa el artículo, bueno, está, no sé, en academia.edu está subido. Bien, ¿no? lo busco, muchas gracias. No, gracias a vos por preguntar. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Veo varios exalumnos entre el público, pero bueno, siempre fueron tímidos, así que... No, yo tengo una pregunta, si no hay alguien que quiera adelantarse. Respecto del asunto de hay una cuestión que es el tema de la justicia eclesiástica. ¿Funciona dentro de esto? Digamos, ¿de qué forma se la llama? ¿Funciona de oficio? ¿Qué tema ese? En realidad el alcalde y el párroco suelen ser aliados en forma limitada, pero aliados al fin. Hay muchos casos en que los párrocos denuncian situaciones irregulares y sale el alcalde a penalizarlas. Por ejemplo, es muy común que en caso de amancebamiento sean tolerados hasta que sale el cura del partido, del curato, a decir, bueno, esto tiene un límite y acá hay que cortarlo, y bueno, y el alcalde responde a eso. Lo que pasa es que hay asuntos en los que el alcalde no interviene. Y por ejemplo, casos de promesas matrimoniales no cumplidas, o casos de interposiciones de los patrones, de los dueños de esclavos para que se casen con esclavas que no son de su propiedad, esclavos con esclavas de propietarios distintos, donde en realidad el cura tiene su propio notario o actúa él solo,
y tiene suficiente poder dentro del curato del partido como para imponerse. Yo lo que he visto en esto, he visto los expedientes matrimoniales en Cañada de la Cruz, en Capilla del Señor y en Areco, y lo que veo es que el cura a veces llama al alcalde como para detener a tal o cual persona, pero por lo general actúa por su lado. Y por ejemplo, de repente hay familias que obstaculizan uniones, pero hay una promesa de matrimonio y el cura manda a depositar a la mujer en una casa y los casa después y se terminó. Viste que desde Trento lo que determina el matrimonio son las voluntades de los contrayentes, por lo tanto, por más que se oponga toda la familia, si está dada la promesa, se tiene que cumplir. Y los curas en este sentido son muy resolutivos al respecto, pero cuando Esto son se hechos da, muy en términos escandalosos, términos de sí, realpolitik, o sea, ¿se da porque se da o hay un proceso de todo esto? Digo, no, ¿hay alguna no, forma de proceso o se da? ¿El no, cura no, 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 sale e no. interviene desde...? Se da cuando de repente hay situaciones muy escandalosas donde el cura llama al alcalde y le dice, intervení en esto. Obviamente algunas cartas se conservan, porque están en los expedientes judiciales, y de repente, me acuerdo una en específico de un cura varadero, donde una mujer llevó una vida, él dice, desastrada, o sea, una vida, digamos, no casada, con amancebados, bueno, y el cura le hace intervenir al alcalde para que le quiten los hijos, para que esos hijos que no están viviendo dentro, digamos, frente a un ejemplo moralmente positivo, se los saquen y se los den a otra familia para que los cuide, para que los críe, para que les dé el dogma, digamos, para que los cristianice, los catolice. Esto pasa siempre con mujeres pobres, porque las mujeres de los estancieros, eso, nadie se mete con ellas. O sea, esta Hacen lo mujer que es una quieren. mujer que es una mujer de casta, parda o mulata, y de repente pueden actuar por eso. Y además cada vez que se llevan a hijos de una mujer es para, los convierten en esto es servidumbre infantil, o sea, se los llevan para que el que los cristianiza los usa después como sirvientes. O sea, digamos las cosas con su nombre y digamos también que hay quejas de las madres que dicen, me los quitaron y ahora los usan, se sirven de ellos como esclavos, dice una madre que le quitan los hijos, en un caso específico. Así que sí, la Iglesia actúa para salvaguardar, digamos, los valores católicos. Pero no encuentro ningún trabajo, no me viene ninguno a la memoria, o por lo menos no he leído, donde se pueda cuantificar esto. O sea, estaría interesante, habría que ver los trabajos de María Elena Barral, que ella trabaja los párrocos de la campaña, a ver si hay algún tipo de cuantificación de estas alianzas entre alcaldes y párrocos, ¿no? Después hay, digamos, el párroco lleva su propia inspección de la feligresía. Por ejemplo, sé que hay partidos donde se guarda un listado de todos los que comulgan en Pascua, que es la única fiesta de guardar que cumplen todos, ¿no? La fiesta de Pascua. Entonces, el cura ahí hace un listado de todos los que cumplieron con el precepto, como se dice en ese momento, y ahí separar el trigo de la paja, ¿no? Quiénes son los que cumplen y quiénes son los que no cumplen, y ahí a lo mejor interviene el alcalde después. Pero veo tantos casos de personas que están amancebadas y que nadie interviene durante años que no sé hasta qué punto el cura puede intervenir frente a algo que está bastante generalizado. Ya en el siglo XIX no pasa, porque me acuerdo en el siglo XIX de repente el cura, viene, el obispo recorre la campaña y casa a todos los que no están casados, le da confirmación a todos los que no están confirmados, bautiza a los no confirmados, hace como esas visitas pastorales, digamos. Esto no lo veo en el siglo XVIII. No sé si esto responde a tu pregunta, Sí, pero... sí, 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 sí. Sí, acá hay dos preguntas más por sí. por el chat, ¿las ves? Brujería. Sí, hay algún que otro caso de brujería. Ahora recuerdo uno de una mujer, Gregoria Monsalve, que
decía que el marido era demasiado celosa de ella, en realidad era celoso con razón, porque ella la habían casado con él, era un pulpero en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, y ella era una mujer muy joven, al lado de él, la han casado con él, no había un vínculo muy fuerte, digamos, y ella lo engañaba con los vecinos, de hecho hay testimonios de esto, y dice que recurrió a una mujer que, bueno, que haría este tipo de cosas. Yo le diría brujería, pero no sé cómo decirle la palabra, que le dijo que le pusiera, esto me da risa, ¿no? Que le pusiera jabón en el mate, porque el jabón en el mate quitaba los celos. Y lo único que llegó a pasar es que el pobre marido le agarró una descompostura y después de esa descompostura llamaron al cura, llamaron al alcalde y bueno, y esta mujer terminó puesta en una casa de depósito, bueno, es toda una historia de esta mujer, pero empieza con esto, con un caso, digamos que podría decirse de brujería, pero no he visto ningún caso de intervención de la Inquisición en la campaña. Lo que pasa, no manejo este tipo de documentación, y como no disponemos de la documentación de Buenos Aires, por lo menos, del obispado, porque bueno, se perdió en 1955, no sé si hay datos sobre esto. Pero por lo Me menos... imagino que la condena debe haber estado más relacionada con un intento de envenenamiento que otra cosa. Digo, brujería está tipificado como otra cosa. La O sea, me brujería. parece Por que eso sí, no, pero además ella después quedó embarazada de otro hombre, bueno, y es hermoso el proceso de construcción que hace ella, de cómo ella era una buena mujer, porque dice, yo iba a lavar la ropa al río, acompañada de mis hermanas, y nunca salía sola, o sea, todo un proceso de defensa de ella misma, donde en realidad después la que le hace pisar el palito es la misma esclava de ella, que dice, no, yo hacía entrar al fulano por las noches cuando los demás se acostaban. O sea, hay toda una construcción hermosa respecto de cómo ella se defiende y cómo la esclava la hace caer, la esclava de ella, ¿no? La traiciona. Pero bueno, son casos que hay que analizarlos uno por uno para ver los distintos elementos. Y yo creo que tiene que ver más con envenenamiento que con brujería. Y la siguiente pregunta. Libros prohibidos, Eh, no, porque además en la campaña el 90% de la gente era analfabeta. Y les digo un dato interesante, porque era analfabeta porque no necesitaba leer, pero por ejemplo, no había persona en la campaña que no reconociera a simple vista por lo menos 400 marcas de ganado distintas. O sea, de repente veía pasar una vaca y decía, esta es la vaca de Don Zoilo. Y veía pasar a un caballo y decía, este es el caballo de Don Barragán. O sea, no había una utilidad para la escritura en ese momento. Los pocos que sabían leer y escribir eran nombrados alcaldes. O sea, una condición sine qua non para ser alcalde era tener conocimiento de lectoescritura. ¿Por qué? Porque tenía que recibir las órdenes escritas del cabildo o del alcalde provincial. Por lo tanto, y tenía que llenar después encabezar, digamos, las sumarias de los criminales que capturaba, hacer, digamos, las declaraciones pasarlas por escrito, las declaraciones de los criminales, bueno, pero por lo general, las mujeres, yo diría, cercano al 100%, no sabían leer y escribir, y los varones andarían por el 80% más o menos. Pero vos ves los listados de todas las marcas de ganado que se han conservado de casi todos los partidos de la provincia y eran reconocidos por todo el mundo. De repente, cuando hay un robo de ganado, todo el mundo sabe a quién le robaron esa vaca, porque todos reconocían esa marca. No sé si esto responde a la persona que preguntó, bueno, pero los que tenían libros eran los curas, por lo general, y eran libros lecturas piadosas, ¿no? Tampoco esperemos que fuera un libro, una historia de España o no sé, o las reales cédulas, una colección de reales cédulas. No, eso no. Bueno. Bueno, ¿alguna otra pregunta?
Que sí que respondiste la pregunta, y Bueno, responde gracias. Cristian. Y bueno, parece que eso es todo. Bueno, 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 muchas gracias, Carlos, estuvo muy les agradezco interesante, como mucho a todos los siempre. que estuvieron y bueno, espero, algunos los conozco por ser exalumnos y otros espero que tenerlos este año o los años siguientes. ¿Está? Bueno, Nos estamos viendo en la UNIPE todos. muchas gracias a todos por haber participado. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.